Ensure Max Protein tiene 30 gramos de proteína para alimentar mis músculos hasta 7 horas. Antes, durante y después. Nutrición para mis juegos más largos. Ensure Max Protein. Lleva tu rutina al max. En esta ocasión vamos a hablar sobre la relación entre nutrición y obesidad, y para ello tenemos a la especialista, la doctora Mary Joan Rodríguez Malavé, quien es especialista en medicina interna, y también el tema de obesidad, que ya es una subespecialidad, ¿verdad? En Puerto Rico. Es una subespecialidad. Y esta necesidad de esa subespecialidad fue obviamente por tanta cantidad de personas que tenemos que padecen de la condición crónica. Es así, la obesidad es una enfermedad y es una determinación que hizo la American Medical Association ya desde 2013. Todavía falta mucho camino por recorrer para reconocerla como una enfermedad, pero ciertamente es una subespecialidad que ya existe y habemos muchos médicos de diferentes especialidades certificados en esta materia. Pues vamos a ver si podemos deconstruir algunos mitos que tienen que ver precisamente con el comer, el alimentarse, no necesariamente la nutrición y la obesidad. Mucha gente piensa que la persona que es obesa es simplemente porque come mucho. Pues mira, eso es uno de los estigmas que queremos romper y es una de las responsabilidades de nosotros los subespecialistas en obesidad. La obesidad es una enfermedad y no necesariamente es la decisión de un paciente. El paciente no tiene conocimiento de que esto es una enfermedad y si no lo ve como tal, no sabe que, ¿verdad?, se puede estar haciendo un daño. Además que no podemos simplemente enfocarnos en la culpa al paciente como ser humano, porque el paciente tiene una sombrilla de factores a su alrededor, socioeconómicos y de alcance, ¿verdad?, a alimentación saludable, lo que puede conseguir en el supermercado, la carga de trabajo que tiene, que le impide entonces de cocinarse una comida más nutritiva versus pasar por un servicarro al finalizar el día. Todo eso tiene un rol, incluyendo el estrés, la falta de sueño y la herencia incluso, en cómo ese paciente termina alimentándose y cómo la falta de conocimiento arrastra este efecto por meses y, ¿verdad?, y por años y décadas. Claro, y quizás yo añadiría también la presión social de consumo, la publicidad, lo que vemos en las redes, en los medios, que todo te lleva hacia satisfacer no solamente el hambre, sino digamos la alegría o la depresión con comida. Exacto, a verlo como una recompensa. Con la globalización y la americanización de nuestra dieta, ¿verdad?, la influencia de la cultura western, ¿verdad?, americana, definitivamente tiene las repercusiones en todo lo que me acabas de mencionar. Se premia mucho, la comida se utiliza mucho como un premio, incluso nosotros, ¿verdad?, cualquier celebración culturalmente la hacemos alrededor de la comida. Vamos sobre todo los puertorriqueños. Exactamente. Y también vivimos en una sociedad aquí en Puerto Rico donde es una sociedad de sobrevivencia, donde hay que trabajar mucho para sobrevivir y eso se presta para que haya alimentos que sean buenos, bonitos, baratos, que te permitan la accesibilidad, la conveniencia, sacrificando la nutrición. Pues desde la perspectiva médica, ¿cuál sería el tipo de enfoque nutricional que debe aplicarse en el caso de una persona que ya va a iniciar tratamiento, ¿verdad?, para la obesidad? Pues mire, vaya usted a iniciar el tratamiento farmacológico o no, porque la obesidad podemos tratarla cambiando cómo nosotros vemos el día a día, cómo nos nutrimos. Ciertamente cualquier paciente que quiera preservar su longevidad, que quiera mejorar su peso, que quiera vivir más saludable, que quiera prevenir enfermedades, debe enfocar su nutrición en evitar, por ejemplo, lo que son los alimentos ultraprocesados. Cada comida debe estar centralizada alrededor de lo que es la comida elemental, las cosas naturales. Imagínese si usted va al supermercado, usted quiere pedir su plato, si usted va a comer, imagínese que está en el supermercado, usted quiere pedir el plato con los alimentos que están en el perímetro del supermercado, lo que requiere nevera, las carnes, los vegetales, las frutas, y quieres evitar los pasillos donde están las papitas, los panes procesados, los quesos incluso muy procesados, carnes con ingredientes artificiales y siempre priorizando el consumo de la proteína, la fibra y los vegetales, el carbohidrato, cómetelo a lo último. ¿Y cuál es el rol de la proteína? Pues mira, la proteína es súper importante para preservar el lean mass, ¿verdad?, la masa muscular. Esa masa muscular que te mantiene fuerte, que te mantiene en un buen estado de ánimo, que cuando la ejercitas duermes mejor, que mantiene tu sistema inmunológico. La proteína tiene aminoácidos
que son incluso necesarios para los neurotransmisores que previenen la depresión, que nos mantienen felices, alegres, contentos, balanceados en nuestra mente. También que el consumir proteína toma más tiempo y más energía en la digestión, o sea que tú gastas más calorías digiriendo una proteína como una pechuga de pollo versus las cantidades de calorías que gastas digiriendo un pancito o un plato de arroz. Sin embargo, las proteínas son quizás el artículo más caro hoy día en el supermercado y muchas personas han optado incluso por reducir el consumo de esas proteínas que vienen de las carnes Sí, por el factor económico. tienes toda la razón. Y en este caso, eso es otro de los, ¿verdad?, pescaditos, de las oportunidades que las compañías productoras de comida han aprovechado con los nuevos alimentos que son altos en proteína. Como las barras, por ejemplo, Claro, las barritas barras y ahora vienen hasta chips altos en proteína. Mm. Y ciertamente si uno está en un apuro, en un aprieto y tienes prisa, pues coge la bolsita de proteína, de chips altos en proteína, pero no lo hagas la prioridad, no lo hagas recurrente, no te los comas todos los días. Volviendo a tu pregunta, ¿verdad? A tu comentario sobre el costo de las fuentes de proteína animales, sí, las carnes se han puesto considerablemente más costosas, pero hay otras proteínas de origen vegetal que podemos considerar, como por ejemplo los garbanzos, las mismas lentejas. Hace unos meses los huevos se pusieron significativamente caros, pero siguen siendo una fuente bien pura, bien elemental de aminoácidos, de proteínas saludables para mantener ese lean mass y pueden sustituir en muchos casos la carne como tal. ¿Cómo comparan esas proteínas, estas que son, digamos, ultraprocesadas en todos estos, ¿verdad?, snacks y barritas, etcétera, versus esa proteína que viene de fuente animal? Pues por mira, ejemplo? muchas veces estas proteínas que son añadidas a los alimentos ultraprocesados pueden ser de fuentes de soya, de fuentes vegetales. Y uno dice, bueno, pues me estás diciendo que coma más vegetales, ¿o cuál es el daño en consumir esas proteínas? Realmente es que el problema no lo tiene la proteína, el problema lo tiene todo lo demás que tiene ese alimento que nos está haciendo sacrificar la salud incluso de nuestro sistema gastrointestinal, que es como nuestro, ¿verdad? Le decimos al colon el segundo cerebro. O sea, ese Correcto. microbioma es bien importante. Es bien importante y cada vez que consumimos alimentos de ese tipo, lo que podemos estar haciendo es como lastimando una herida que ya tenemos en lugar de dejarla sanar. Eso por los productos añadidos como el sodio, muy alto en sodio, los preservativos, Y los etcétera. preservativos. Y los colorantes ni hablar. Y los colorantes, que son un tema bien caliente en lo que es la industria de la alimentación y el FDA ahora mismo en Estados Unidos, que es quien rige nuestro sistema de salud y de alimentación. Y ya hay unas asociaciones que se están comprobando de manera científica con este tipo de aditivos, incluyendo los colorantes y los suplementos artificiales y cáncer de colon. Wow. Doctora, ¿cómo varía, digamos, el requerimiento de proteína en una persona con obesidad dependiendo de quizás de la edad o incluso del género? Si es que hay una diferencia, ¿no? Claro, mira, a grosso modo, para no confundir al paciente con tanto número, el paciente que esté buscando perder peso debe sí comenzar no con el medicamento ni siquiera necesariamente con el ejercicio, es con modificar su estilo de alimentación. Y este paciente debe buscar consumir a diario de 1 gramo a 1.5 gramos de proteína por kilogramo, que puesto fácilmente entre las 3 comidas, cada comida usted quiere que tenga 30 gramos por lo menos de proteína. Para darte un ejemplo, un filete de salmón tiene 32, 33 gramos de proteína. Una pechuga de pollo tiene más o menos 28, 29 gramos de proteína. Y eso te da, ¿verdad?, un estimado rough de cómo saber cuánta proteína tienes en cada comida y cómo puedes llegar a tu meta. Pues ya, esa es la información científica, pero nos gustaría saber a nivel clínico qué nociones traen esos pacientes sobre la nutrición, ¿verdad? ¿Qué mitos a lo mejor son los que ustedes enfrentan a nivel clínico y que tienen que entonces un poco cambiar y derrumbar? Sí, mira, la mayoría de los pacientes que llegan a mi clínica y a la clínica de colegas también nos dicen, mira, pues es que me han enseñado que debo comer poquito, que debo hacer esta dieta o que debo hacer el fasting o que debo comer mucha lechuga, mucha espinaca. Entonces enfrentamos otro problema, que es el problema donde nos estamos malnutriendo poco a poco. Y ahora trayendo a colación el tema de los inyectables GLP-1, que ha sido un tema de salvación y un tema de controversia para muchos pacientes, si no están haciendo este plan de cambio de vida de la mano de un especialista, puede ser que
dejando de comer la cantidad de proteínas y nutrientes necesarios para mantener el funcionamiento de su cuerpo, no necesariamente para bajar de peso, sino para mantener el funcionamiento, y utilizando estos medicamentos indiscriminadamente sin seguimiento riguroso de un especialista, estos pacientes terminan por perder esa masa muscular, se sienten más tristes, se sienten más débiles, cuando entonces intentan ir a hacer sus rutinas de ejercicio, no lo pueden hacer porque no tienen las energías. Así que eso es uno de los mitos que hay que romper con los pacientes, que uno se tiene que alimentar para poder perder peso y mejorar la salud. Todo el contrario de dejar de comer. ¿Y qué estrategias les recomienda para poder mantener esa masa muscular y esa ingesta adecuada de proteína? Número uno, comenzar ¿verdad? Por alimentarse correctamente con la cantidad de proteínas, como lo dijimos ahorita, de un gramo a 1.5 gramos por cada kilogramo de peso. Número dos, hay que mantenerse bien hidratado. Muchas veces uno siente hambre y el hambre que uno siente es antojo porque uno está deshidratado o porque uno no ha dormido bien. Uno se tiene que asegurar de tomar agua hasta no sentir sed. Número tres, ¿cómo más tú puedes ¿verdad? Mantener esa masa muscular? Con los ejercicios de resistencia, ejercicios de peso. Y yo siempre le hago el hincapié a los pacientes, no necesariamente ejercicios con pesas. Nuestro cuerpo es un saco de peso con el que cargamos todo el día, cuesta $0 utilizarlo. Y por ejemplo, un ejercicio de peso que ejercita, valga la redundancia, todos los músculos y los grupos de músculos en el cuerpo es un plank. Hay varias formas de ir progresando el plank para que el paciente no se lastime su espalda si está comenzando, haciéndolo sobre sus antebrazos y sus rodillas, pero poco a poco esto va a ir fortaleciéndole el hueso. Usted está hablando de la plancha. De la plancha, sí, la eso plancha. Pues, quizás podemos utilizar vídeo para que las personas empiecen a hacerlo. Es bastante fácil y fortalece todo el cuerpo. Yo disfruto mucho de hacerlo. Claro, al principio pues uno no puede hacerlo por mucho tiempo, pero va desarrollando resistencia. 15 segundos y que vayan incrementos poco a poco, también bajo el seguimiento de un especialista en medicina física, claro está. Pero sí, otra de las razones por las cuales tú quieres mantener tu masa muscular a la medida que vas entrando en edad y las décadas siguen pasando es porque mantiene la fortaleza de los huesos. Y eso es crucial para poder mantener un nivel de salud óptimo para cualquier persona y evitar fracturas y caídas en el futuro. Y eso es bien importante porque lo hablamos con otros colegas suyos, ¿verdad? Nuestra demografía en Puerto Rico, al igual que en otras partes, ¿verdad? La población ya está pasando de los 50, ¿verdad? Mayoritariamente, así que sí, todos tenemos que hacer uso de esta información. Pero se habla mucho también, doctora, del que empiezan estos tratamientos, sigue esas reglas y luego le da como fatiga y hay un rebote que vuelve otra vez a ganar peso, a volver a las prácticas, ¿verdad? No muy saludables de antes. ¿Esto cómo se explica y cuán frecuente es o cómo ustedes lo trabajan? Pues mira, ya han salido estudios sobre esto, sobre incluso la interrupción de estos medicamentos abruptamente, ya cuando el paciente está en la tercera o cuarta dosis, sea por razones de falta de conocimiento, razones económicas, cesan el uso del medicamento. Y se ha visto mayormente cuando el paciente no está teniendo un seguimiento adecuado y un coaching adecuado sobre cómo utilizarlo, qué anticipar con cada aumento de dosis, cómo ir aprendiendo a desarrollar hábitos saludables para el ahora y para el futuro. Siempre les hago el hincapié al paciente de que si usted va a entrar al uso de los medicamentos inyectables o cualquier medicamento para pérdida de peso, porque los inyectables no son los únicos, es importante que usted lo utilice como una herramienta para usted ir desarrollando hábitos que le permitan a usted ponerse de pie por su cuenta. Hábitos sobre cómo comer mejor, cómo dormir mejor, cómo manejar su estrés mejor, cómo moverse mejor, cómo estacionarse un poco más lejos y caminar. Cómo trabajar con el estrés. Sí, definitivamente. Y con, ¿verdad? Esos factores emocionales también que a veces inciden y por eso es interdisciplinaria la intervención que se requiere sobre ese paciente. Y conozco muchas personas que han iniciado tratamientos y luego recaen. Claro, eso fue mucho antes de la existencia de estos nuevos medicamentos. ¿Cómo la introducción de estas nuevas terapias han ayudado quizás a reducir ese rebote, esa recaída? Pues mira, en la medida que siguen progresando en la farmacología, los diferentes medicamentos que conocemos hasta ahora y los que se van a continuar aprobando, se ha visto que ellos tienen un efecto a nivel del cerebro para ayudarnos a controlar lo que son los antojos,
ayudar a controlar lo que muchos pacientes llaman el food noise, que es la ansiedad de estar comiendo algo. Estoy trabajando, tengo unos chipsitos con queso. Estoy viendo una película, me hago un popcorncito. Eso es particularmente en las meriendas, en los snacks, eso de que haya un alimento saladito o dulcecito y crujiente, también le manda una señal al cerebro sobre recompensa, no necesariamente saciedad. Y alegría. Y alegría, claro. El paciente muchas veces la está pasando mal, está triste en su vida por muchísimas razones y la comida es un refugio. Y estos medicamentos ayudan a controlar esa asociación con la comida y calmar la mente del paciente para que pueda desarrollar una relación más saludable con ella. Muchísimas gracias, doctora, por esta orientación bien específica, ¿verdad?, de cómo trabajar con la condición. Para más información, ¿qué les recomienda al público? Porque hay mucha información en las redes sociales y sobre todo con énfasis en la estética, la parte estética de la obesidad. ¿Qué les recomienda al público? Yo les recomiendo que siempre busque como fuente de información los especialistas en obesidad. Estamos más que dispuestos para ayudarle, orientarle, sea en la clínica o sea a través de las mismas redes sociales. Hay una sobreabundancia ahora mismo, la Sociedad de Obesidad y Síndromes Asociados tiene recursos para todo tipo de paciente en cualquier nivel de edad y con cualquier condición. Igualmente me pueden escribir en total confianza y en la medida que sea posible les continúo contestando todas las preguntas. Pues si le van a escribir es la doctora Mary Joan Rodríguez Malavé, endocrinóloga especialista, doctora en medicina interna y también especialista en obesidad, así que la pueden buscar en las redes sociales y también pueden replicar esta conversación, compartirla con personas que conozcan, porque ciertamente la educación es bien importante para el trabajo de la salud pública. Muchísimas gracias, doctora. Un placer, Mayra. Mucho éxito. Nosotros continuamos con esta cobertura especial de PH Latam desde el segundo encuentro científico de la Sociedad de Obesidad y Síndromes Asociados de Puerto Rico. Ensure Max Protein tiene 30 gramos de proteína para alimentar mis músculos hasta 7 horas. Antes, durante y después. Nutrición para mis juegos más largos. Ensure Max Protein. Lleva tu rutina al max.